¿Qué tal, mis amigos y alumnos del canal de Edgardo Areta, Lengua Española? Eh, Hoy vamos a ver las formas no personales del verbo, que son las formas nominales del verbo también llamadas, ¿no es? Entonces son las formas no personales las formas no personales del verbo. En estas formas no personales del verbo, ¿sí? Eh, Tenemos, evidentemente, primero, a las formas, la- los verbos, díganse, verbos en infinitivo. ¿Por qué decimos que son formas no personales del verbo? Porque estos verbos no están conjugados. No existe una conjugación verbal, dígase, por ejemplo, el verbo amar, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Aquí existe, en esas formas no existen, porque ahí sí el verbo estaría conjugado en sus formas personales, ¿sí? Entonces, verbos infinitivos. Al igual que la lengua portuguesa, tenemos primero conjugación, los verbos terminados en ar, ¿sí? Como el verbo amar. Segundo es el verbo terminado en er, como temer. Y la tercera forma es el verbo terminados en ir, como el verbo partir. En este caso ya vale la información para nosotros conseguir separar lo que es la raíz de la desinencia, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo coloco el verbo amar, separo el ar, ¿sí? Y marco lo que es la raíz y la desinencia. Dígase que esta es la raíz o el radical y esta es la desinencia. Es algo simple, pero que a veces uno con el tiempo luego se va olvidando. Verbo temer, por ejemplo. Temer, tiro el tem y dejo el er aquí fuera, raíz y desinencia. Y partir, ¿sí? Tengo el verbo partir, donde dejo el ir separadito, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos el segundo grupo, ¿sí? Segundo grupo, que son los verbos en gerundio. Los verbos en gerundio, ¿sí? Vamos de nuevo. Primera conjugación, los terminados en ar adquieren la forma en ando. Los verbos de segunda conjugación, los er y los ir de tercera conjugación, terminan en yendo. 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 ¿Cuáles serían aquí en tal caso? Por ejemplo, tenemos el verbo amar, amando. Tenemos el temer, temiendo. Y el verbo de tercera conjugación, el ir, partiendo.
¿sí? Fíjese que nosotros estamos hablando de verbos regulares, ¿sí? Verbos regulares, ¿ok? Oye. Luego tenemos los verbos en participio. Verbos en participio. Si son verbos de primera conjugación, terminan en ado, ¿sí? Ar, ado. Como amar, amado. Verbos de segunda conjugación, ido. Y tercera conjugación, ir, ido. Ado e ido, ido también se repite, igual que yendo, yendo aquí. Entonces, si es amar, amando, amado. Temer, temido, temiendo, temido. Y partir, partiendo, partido. Vuelvo a repetir que estos verbos que estamos viendo aquí, ¿sí? Son verbos regulares, ¿sí? El participio se caracteriza porque flexiona, ¿sí? Flexiona. Si flexiona el participio, puedo decir, por ejemplo, verbo amar, amado, amada, amados y amadas, ¿sí? Entonces, puedo decir que estas niñas son muy amadas, ¿sí? Este niño es muy amado. Esta niña es muy amada. Esta forma nominal del verbo se caracteriza principalmente por el hecho de ser verbos regulares. Entonces, ¿yo qué hago? Aquí tiro la partícula en el gerundio, amando, temiendo, partiendo. ¿Sí? Aquí me comí un poquito más aquí. Ok. Luego tenemos amado, temido, partido. ¿Sí? Este es aquí y ese es aquí. Entonces queda ado, ido e ido. Y la forma del verbo flexiona en ado, ado, ada, ados y hadas, ¿sí? Existen una segunda forma de conjugación de estos verbos, ¿sí? Que son verbos que se llaman verbos que tienen dos formas de ser conjugados o formas que tienen dos participios. En lengua española se los conoce como con participios irregulares, ¿sí? Que no van a seguir este padrón de verbos aquí, porque nosotros vimos aquí que son verbos realmente, vemos que son verbos realmente regulares. Voy a dar un ejemplo de un verbo irregular, ¿sí? Por ejemplo, hacer, hecho. Verbo hacer, hecho. Hecho es el participio del verbo hacer, pero no sigue el padrón, no sigue el padrón de conjugación, ¿sí? No lo sigue porque son verbos irregulares. Entonces tenemos verbo infinitivo, gerundio y participio. Hay muchas cosas más, pero uno tiene que comenzar con lo básico para darse cuenta. Si tú después de ver las similitudes con la lengua portuguesa es muy grande, ¿no es? Sabemos que son lenguas diferentes, pero bueno, esto es lo que nos va a dar una ayuda para dar un comienzo y luego nosotros seguir avanzando en lo que es la conjugación verbal. Espero que les haya servido. Un abrazo. Si les gustó
esto algo, un contenido simple, ¿sí? Se anotan en mi canal y botan un like o un gusto en el mío. Ok, que les vaya bien y nos vemos. Chao.